llega la escritora Jacqueline Barriga Nava, licenciada en psicología, magíster en educación superior, investigadora educativa, académica, gestora cultural, escritora, poeta, periodista, columnista de opinión y análisis crítico, activista en ecología y derechos de los animales. Tiene más de 100 reconocimientos nacionales e internacionales por implementar proyectos innovadores y mundiales en educación, cultura y sociedad. Y ahora sí, y ella nos trae una ponencia. Su ponencia es El camino hacia la paz. Y así como decían en El Mago de Oz, sigue el camino amarillo, sigue el camino amarillo. Vamos a seguir el camino directo y sin escalas con Jacqueline. Adelante, Jackie, es todo tuyo el micrófono. Un abrazo desde México hasta la lejana Bolivia. Muchísimas gracias, Tita, por la presentación. También a la señora Palmira y todos los que me están escuchando. Les agradezco mucho por darme esta oportunidad para dar a conocer uno de mis escritos, de mis investigaciones. Siempre yo atenta a los encuentros de escritores para siempre levantar la voz por mi país. Bueno, para esto he preparado un PDF. Por favor, le pido a la persona que está manejando el Zoom que me pueda permitir compartir, por favor. Gracias. Por favor, Tita, ¿se ve las diapositivas, por favor? Perfectamente bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo en Bolivia al 2017, 18, bueno, hasta el 2021 fui representante de los clubes y asociaciones UNESCO y también de otras instituciones en mi país. Y me han encomendado, bueno, hacer un trabajo investigativo de cultura de paz. Y bueno, yo me preguntaba de dónde viene la paz. Yo para mi trabajo hice muchas entrevistas, realicé muchos escritos también, artículos cortos, bueno, de las lecturas que estaba realizando. Hay algunas autoridades que me decían que venía de la no violencia, otros me decían de la tolerancia y otros me decían todo, pero no me ha convencido ninguna respuesta porque yo considero que tiene que haber una raíz para saber qué es la paz y por dónde se tiene que ir. No se puede ir por todos lados según a la opinión de las personas o de las instancias o instituciones, sino que tiene que haber algo científico que nos diga, bueno, por aquí se va la paz y eso es a donde nosotros tenemos que trabajar. Y eso es lo que hice. Mi trabajo ha durado más de unos 3 años aproximadamente y bueno, y lo hemos implementado en diferentes acontecimientos de mi país como a nivel internacional también. Bueno, según la UNESCO, ya se ha establecido en 1996 esta palabra, se podría decir, desde un enfoque ya más formal, ¿no? Declarando, obviamente, en 1900 ya 96 una definición clara de lo que deberíamos entender que es la paz, ¿no? Ellos han definido como un derecho humano al afirmar que la paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes de los humanos, o sea que es una transversal en todas las temáticas, a eso se refiere. No a la paz del silencio de los hombres y las mujeres silenciosos y silenciados. Eso también en un congreso dábamos énfasis en este tema, ¿no? Que la gente está muy poco acostumbrada de denunciar por evitarse problemas, por decir algo, por creerse tal vez una persona de paz, prefiere quedarse callado y pasarse sin ver las cosas, ¿no? Entonces, eso no es la paz, ¿no? Entonces, como miembros o como personas que nos hacemos responsables de esta acción, tenemos que levantar la paz y obviamente dar oportunidad a otros para que no sean silenciados, como por ejemplo el derecho a la prensa, el derecho a la opinión, etcétera, ¿no? La paz es la libertad y por lo tanto tiene que haber leyes justas para todos, obviamente de la alegría, de la igualdad, de la solidaridad, o sea que tiene que haber valores donde todos los ciudadanos cuenten, convivan y obviamente compartan.
Según la UNESCO, bueno, tiene muchas acciones para llegar a lo que es la paz, ¿no? Tiene muchas propuestas, infinidad, pero hay una de ellas que he sacado, que es la cultura, que a nosotros como escritores y poetas nos interesa. Ellos dicen que la música, la poesía, el baile son herramientas fundamentales para una educación, para la paz, y obviamente según el contexto, etcétera, ¿no? Pero hay un problema con lo que respecta el arte, como dice la UNESCO, que es subjetiva. Y lo subjetivo no puede entrar a la educación porque la educación tiene que ser objetiva, ¿no? Entonces ahí surge un determinado problema, se podría decir, pero también surge otras propuestas, que el artista ya no tiene solamente que dedicarse a escribir, a bailar, etcétera, sino también de ampliar sus conocimientos. Ahora peor que estamos con la tecnología y con la inteligencia artificial, que tu libro lo puedes hacer en una hora, como uno de mis estudiantes. ¿No? Él decía, Lisen, yo ya terminé mi libro en un día gracias a la inteligencia artificial, porque tú le preguntas y él te lo hace el libro que tú quieras según a los subtítulos y a los títulos que tú quieras, ¿no? Entonces ahí tenemos también nosotros otro problema que cuidar, inclusive con la música, inclusive, bueno, con excepción del baile, ¿no? Ya, pero la música, entre otros artes, sí se puede hacer con inteligencia artificial. ¿No? Entonces, de lo subjetivo que es, se va a volver tal vez muchísimo más subjetivo, ¿no? Entonces esa subjetividad hay que volverla en objetividad. Y bueno, para eso he realizado, como les dije, mi investigación que está en la revista indexada de la vicepresidencia de mi país, y he llegado a una conclusión de que la paz llega con el alimento. No, si no hay alimento, no hay paz y eso se ha visto en muchos acontecimientos del mundo. Por ejemplo, el avión uruguayo que se ha caído en la montaña de los Andes, ustedes saben muy bien que se han vuelto caníbales por el hambre, inclusive los mismos animales. Hay casos que yo veo en el Facebook que animales se lo han comido a su dueño que ha fallecido porque vivía solo y los animales por instinto obviamente se lo comen. Por muy bonito que sea el animal, educado, bien vestido, es el instinto del hambre. Y lo mismo sucede con el ser humano. Si ustedes se ponen a pensar personas con maestrías, con doctorados, bien educados, escritores, si les falta alimentos, hasta pueden volverse ladrones. Y la tolerancia, ahí ya no hay tolerancia, porque obviamente la desesperación al hambre es mucho mayor. Y ahí obviamente ya nos convertimos en casi animales, ¿no? O tal vez peor que ellos o igual. Entonces, la seguridad alimentaria es fundamental, pero atrás de la seguridad alimentaria, obviamente están otros elementos también que hay que cuidar para asegurar este alimento, que es la contaminación ambiental, el cambio climático, etcétera, etcétera. Atrás, por ejemplo, cuando yo participé en el Festival de la Papa en Bolivia, porque hay un festival bastante importante, porque uno de los alimentos centrales del boliviano, como del peruano, es la papa. Ya, atrás de la papa hay un montón de una historia. Tú pones en tu plato una papa, pero atrás de la papa hay mujeres que han sufrido, hay sequía, hay contaminación de tierra, hay contaminación de agua, hay tal vez la falta de tecnología para efectivizar esa semilla de la papa, hay niños, hay una cosmovisión andina referente a la papa, etcétera. O sea, hay muchas cosas. Nosotros vemos en nuestro plato un tomate, una papa, pero no nos ponemos a pensar atrás. ¿Qué es lo que hay atrás? Y gracias a esa papa y a ese tomate en nuestro plato, obviamente también hay animales, hay insectos que han intervenido en esto, porque ustedes saben de que los insectos, especialmente la abeja, la mosca, la mariposa, entre otros, son grandes polinizadores. Gracias a la abeja, la abeja poliniza el 70% del alimento del ser humano. Y lo que ustedes hoy han comido, el 36% es gracias a una abeja. Y hay muchas personas que no les gustan los animales, reclaman que por el trato, que los humanizan, se fijan en tonteras, ¿no? Pero sin embargo, esos animales de alguna manera nos alimentan también a nosotros desde un aspecto, en el caso de los insectos, como dije, nos ayudan a conseguir el alimento, pero también hay otros desde una parte integral que es la parte emocional, entre otros. O sea, que la seguridad alimentaria, en otras palabras, es lo fundamental, pero no solamente un alimento X, sino también que este alimento tiene que tener nutrientes y tiene que tener, obviamente, tiene que ser parte de la cultura.
¿no? Entonces, al ser así, va a haber salud y al haber salud, va a haber una actividad laboral, o sea, tú te vas a sentir con la energía de trabajar, ¿no? Y no importa qué trabajo sea. Y obviamente con tu trabajo vas a tener una utilidad dentro de la sociedad, ¿no? O sea, bien seas tú cargador o bien seas tú una gran profesional, una ingeniera, yo qué sé, ya de alguna u otra manera tú vas a aportar a tu sociedad gracias a esa actividad laboral, gracias a esa salud, pero sobre todo por el alimento, ¿no? Y te vas a volver un recurso humano, ¿no? Talento, entre otros, obviamente calificativos que se le da. O sea, vas a ser útil para tu sociedad. Ya, entonces el alimento es lo fundamental y no lo digo simplemente yo, hay miles de libros, inclusive hay una frase que me gusta de Virginia Woolf que dice, uno no puede dormir bien, no puede amar bien, no puede soñar bien si no ha comido bien, ¿no? Entonces el alimento es lo fundamental y todos ahora tenemos que tener la responsabilidad de cuidar nuestra ecología. Pero esto no se va a lograr absolutamente solito, ¿no? Tiene que haber una transversal que es la educación. Hay muchos políticos que hablan de educación como un punto más, ¿no? Vamos a mejorar la economía, la educación, o sea, lo ponen como un punto más. Y no es un punto más, es una transversal. Es una transversal donde obviamente eso empieza desde que eres pequeño y eso dura años. La educación dura años, no por el hecho de que un estamento, una alcaldía va a concientizar, entre comillas, dicen a los estudiantes, no con una charlita ya van a amar la naturaleza o ya no van a ser violentos o no van a botar la basura. No es así. El comportamiento humano no se maneja así. La educación no es así. La educación es larga y dura años. Cuando yo trabajé en la Universidad Mayor de San Andrés y fui responsable de comunicación en relaciones internacionales, lo invitamos al embajador o al cónsul de Corea del Sur y él nos decía de que ellos han superado su depresión en los años 50 gracias a la educación, porque la educación es eso, la educación no solamente es la adquisición de un conocimiento, sino también es humanizar al ser humano, volverlo más humano. ¿No? Y para eso hay un primer nivel que yo he puesto aquí en mi investigación, que es una educación integral donde tiene que haber un civismo, amor a tu patria, valores, ética, en otras palabras, valores. Pero también tiene que haber un segundo paso, que es una educación de élite, lastimosamente. A veces no les gusta que uno diga élite, pero yo lo digo así, porque no todas las personas van a hacer ciencia y van a hacer investigación, van a hacer ciencia, van a hacer tecnología, no todas, ¿no? Y lastimosamente con eso se llega a lo que respecta un mejoramiento en nuestra calidad de vida. Por ejemplo, en el COVID, ¿quiénes no nos han salvado? Los científicos, gracias a la vacuna. Ahora la vacuna ahora estará matando o no, y hay muchos argumentos ahí, pero eso ya es otro tema, ¿no? Pero los científicos son los que obviamente tienen que dar también esa seguridad alimentaria, mejorar la tierra, las semillas, y no estoy hablando necesariamente de transgénicos. Y todo esto acompañado de políticas de Estado. Bueno, ¿por qué la ecología? Porque la ecología, bueno, pues ahora se está viendo de una manera asombrosa la velocidad que la estamos destruyendo. Hay cinco problemas fundamentales, que es el calentamiento global por la acción humana, la contaminación de aire, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la extinción acelerada de especies, que gracias a los animales tenemos comida, y la contaminación, sobre todo a causa del plástico. Entonces, esto está obviamente debilitando nuestra comida, que es lo fundamental, nuestra salud y obviamente toda acción humana. Yo entiendo de que la violencia, de que el racismo, etcétera, son temas también fundamentales, pero hay otro tema más fundamental que es la ecología y no lo digo simplemente yo. Por ejemplo, hay un artículo de que yo les voy a poner ahora como ejemplo, la violencia y la alimentación están vinculadas. La violencia en las familias de la mujer, de los niños, etcétera, está vinculada con la alimentación, porque esto genera tensiones sociales, una migración forzosa, una desestabilización política, la gente empieza a marchar por las calles, etcétera, porque ha subido los precios o el país entra en inflación su moneda, etcétera. Entonces, toda esa gente que tiene hambre, que solamente trabaja para comer, se podría decir, es un recurso humano perdido, porque ellos están pensando más al día siguiente qué van a comer, que tal vez hacer un curso de inteligencia artificial, de superarse ellos como seres humanos. Entonces ellos no participan
participan en lo que es el desarrollo socioeconómico, ellos simplemente trabajan para su comida del día. Es por eso que la ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene 17 objetivos, pero el objetivo principal es erradicar la hambruna del mundo, porque la comida es lo fundamental y todos tenemos que ser responsables desde ahora de encargarnos de esta temática. Yo entiendo que la violencia es importante, etcétera, etcétera, pero ahora lo más fundamental es la parte ecológica. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da comida, la papa, la lechuga, etcétera, y todo lo que comemos todos los días sale de la naturaleza, no cae del cielo. Bueno, entonces, este punto es fundamental para hablar de la paz, ¿no? Porque una persona que tiene hambre se va a volver violenta, por más títulos que tenga y libros escritos, es capaz de ir a robar a la casa del vecino por la desesperación o matar a alguien, inclusive, como se ha visto casos y hechos en la historia de la humanidad, en guerras, en hambrunas que han sufrido personas, inclusive ha habido la hambruna en Corea de los años 50 que les había comentado, han eliminado a todas sus mascotas, se han comido ratones y se han comido todos los gatos. Ahí no les ha importado si la alimentación es inadecua o es adecuada o inadecuada, no les ha interesado nada, con tal de que obviamente llenen su estómago. ¿No? Entonces han entrado a esa clase de desesperación. Pero sin embargo, hay muchas personas de que la paz lo ven como un símbolo romántico, pasivo, que la paz es no decir nada y hacer nada, estar tranquilito en tu casa, no provocar a nadie. Pero sin embargo, sabemos en la historia de la humanidad que ha habido guerras, inclusive tenemos que pelear muchas veces en la calle para que haya paz, porque obviamente también hay gente injusta y si te quedas callada, entonces ¿con qué estás aportando? Entonces, hay muchos datos, bueno, pues para analizar referente a lo que es la paz, pero relacionándolo con la ecología, ya, por ejemplo, nosotros, todos, escritores o no escritores, cultos o no cultos, que no saben de muchos temas, que se abocan simplemente a su profesión y lo demás no existe, que me ha tocado trabajar, por ejemplo, pese a que son escritores, pese a que son profesionales con maestría y todo eso, provocan una violencia indirecta y no aportan a la paz, ¿no? Echando la basura donde sea, no reciclan su basura, creen que limpian la basura, viene el camión de basura, se lo lleva y la basura ha desaparecido del mundo. No, habrá desaparecido de tu casa, pero no ha desaparecido del mundo y la basura se sigue acumulando y sigue infectando, inclusive dependiendo dónde lo bota la alcaldía la basura, aguas subterráneas, entre otras cosas. Y entonces hay que empezar a reciclar, hay que tener esa conciencia. ¿No? Y también hay una violencia directa que es la contaminación de agua, ¿no? Yo veo en los restaurantes que el aceite lo echan en el mismo lugar donde obviamente echa el agua, ¿no? Entonces es un contaminante terrible y lo hace conscientemente, pero como está apurada, el cliente le está pidiendo la comida, todo eso, entonces ahí nadie piensa absolutamente nada porque estamos pensando más en el dinero, en lo que yo voy a ganar, que obviamente pensar en lo que me va a mantener vivo, que es la ecología, ¿no? Entonces el problema que muchas veces vemos con referente a la paz, aquí he puesto un iceberg como un ejemplo, ya que aquí es la puntita o sea, el problema que vemos es simplemente una nariz, se podría decir, y al fondo hay otros problemas y nosotros, lastimosamente, todos estamos estamos involucrados en este hecho. Bueno, ahora, ¿cómo se trabaja para construir la paz? ¿Cómo se puede utilizar? ¿Cómo se puede convertir lo subjetivo del arte al objetivo de la educación? Ya, bueno, para esto hice un proyecto en Bolivia que lo voy a hacer de manera rápida por el factor tiempo. He creado un proyecto que se llama Psicopoesía Ecológica. Es implementar la poesía ya con base científica a la educación para estar seguros de su comprensión lectora de los estudiantes y actuar. El mundo no cambia leyendo libros, el mundo no cambia escribiendo, el mundo va a cambiar y va a mejorar y nosotros vamos a aportar a la paz con nuestra acción. No vamos a aportar con un libro, ya considerando además que en Latinoamérica muy pocos leen y tenemos el gran problema de la comprensión lectora. Ya, entonces, y eso yo ya hice un análisis y tengo también otros escritos referente a lo que es la lectura en Latinoamérica. Es más, hay algunos países que en los grandes estudios que hacen de los países que leen más o leen poco, ni Bolivia ni aparece, ¿no? Y otros también, Colombia, entre otros, ni aparecen en esa lista.
¿no? Los que más leen, dicen, en Latinoamérica es Chile, Venezuela, entre Brasil, México, los que más leen. Luego los demás países están desaparecidos, ¿no? Y además hay ese problema de la comprensión lectora. Entonces, además, cuando uno va a los encuentros de escritores, muchos vamos a los colegios, entramos, leemos poesía y nos salimos y no sabemos qué les estamos dejando a esos estudiantes, ¿no? No nos sacamos bonitas fotos y nada más, y decimos, he aportado a la sociedad. No, porque ¿cómo estás midiendo tu aporte? No, ¿cómo mides ese tú? Porque has leído y te han aplaudido y ahora de cómo sabes si han entendido o no, porque la poesía es bien compleja para entender, porque se utilizan muchas metáforas, no es de corrido como un escrito, como un resumen de un tema. ¿No? Entonces, bueno, de eso se trata este trabajo, de asegurarme de que estas personas, aparte de entender, actúen frente al beneficio de la ecología. ¿Por qué psicología? Yo soy, bueno, tengo mi especialidad en psicología educativa y dentro de mi área existe, bueno, métodos interesantes, científicos, porque la psicología educativa estudia cómo aprenden las personas y cómo se enseña. Ya, yo no puedo ir con un método en educación sexual y reproductiva a educar a personas campesinas de la zona rural y el mismo método utilizar en mujeres, por ejemplo, citadinas. No puedo hacer lo mismo porque la visión sexual que tiene una campesina es muy diferente a una chica, por ejemplo, de ciudad. Y no es lo mismo el método que tú utilices en una chica de 15 años a una mujer de 30 años o a una niña o a un niño de 7 años. Obviamente los métodos cambian. Y eso falla en los centros, bueno, pues en las alcaldías o gobernaciones, por lo menos en mi país, hemos ido a concientizar, dicen, ¿no? Y el método utilizan para todos. ¿No? Y además hacen solamente una charlita. Entonces, con una charla ellos creen que ya ese ser humano ya ha modificado toda su personalidad y no es así. Según la psicología y lo que dice la ciencia, es que una persona se habitúa de una cierta acción en 6 meses, no con una charlita, es seguido en los 6 meses. Inclusive si rompes ese ciclo, vuelves a empezar, son otros 6 meses más. Ya, entonces no es algo fácil. Es por eso que la educación se tiene que manejar como una transversal porque es larga. Y he escogido la poesía, además, porque como la gente no lee, no escribe y aparte de eso le gusta fácil y le gusta resumido, ahora con la inteligencia artificial el cerebro del ser humano ha cambiado porque la información es corta, algunas son precisas, algunas no tan bien, algunas son buenas y malas, no se reconoce eso y bueno, y eso se va alimentando el ser humano. ¿No? Entonces, la poesía tiene eso. La poesía tiene eso, ya es resumido, es fácil siempre y cuando lo sepas manejar para que la otra persona entienda, es didáctico, o sea que es motivador. Bueno, pero no es cualquier poesía. En este caso, en mi proyecto he utilizado la poesía didáctica porque obviamente es más, como su nombre lo indica, es didáctica, ¿no? Se utiliza lugares específicos, se puede describir, no se utiliza mucho las metáforas, se describe las características, puede tu poema tener las características que sus patas son largas y peludas, o sea, no necesariamente tiene que ser tan poético. Describe los beneficios del hombre, además, la didáctica en el caso de las poemas en ecología, describe el valor humano y obviamente tiene que haber un valor. Bueno, entonces ha tenido una base práctica. Hemos lanzado una convocatoria a nivel mundial en inglés y en español para que escriban su poesía en ecología. Ya hemos tenido todos estos auspiciadores, la Academia Boliviana de Educación Superior de Bolivia, el Colegio de Psicólogos, también la Fundación Especial de Medio Ambiente de Colombia, Acción de Paz de Argentina, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz también me ha apoyado en mi proyecto porque es un proyecto innovador, cultural, nuevo y novedoso. ¿No? Que además sirve para la sociedad y estamos aportando no solo a la cultura, sino también a la educación. También Marruecos se ha unido a este proyecto a través de la Organización Humanitaria de la Paz. La imagen del proyecto, ustedes pueden ver, lo hizo un peruano, el pintor Villacorta, peruano, y han participado 32 países de 35 porque hemos seleccionado y han participado 59 poetas. ¿No? Que hemos seleccionado sus poesías porque obviamente tenían que ser adecuadas para su aplicación.
No, entonces, las estrategias que hemos sacado, bueno, aquí es un resumen bastante corto, ¿no? Porque hice todo un análisis de varios estudiosos de lo que respecta la educación, educación con valores. O sea, es bien muy largo, ¿no? Pero he sacado tres estrategias. La estrategia uno, la comprensión lectora de poemas, ya, donde obviamente ahí se ha involucrado valores y hábitos. La estrategia dos, la implementación de acciones sostenibles. Como dije, yo soy una persona de acción, soy bastante, o sea, yo me considero muy operativa, ¿ya? Entonces, con las personas que he trabajado también tienen que hacer algo, o sea, no podemos solamente leer y nada más. No, o sea, tienen que hacerlo para que o se crea un hábito en su comportamiento. Y la estrategia tres, crear redes de activistas. Yo les he vuelto activistas. Yo tengo mi grupo de activistas aquí en Bolivia y los he añadido a ellos. Bueno, y ese método lo he validado con expertos, con académicos de Bolivia, de la Universidad Mayor de San Andrés y el académico Muhammad Sanazar de Pakistán. He implementado a tres grupos de personas de 15 a 20 años, 35 a 40 años y un grupo vecinal de diversas edades, de 10 grupos, o sea, en total 30 personas. Y los he seleccionado y los he dividido en tres grupos para saber también la efectividad del método. Y también ahora estamos creando una personería jurídica, una ONG, que se llama Mundo Positivo, que se va a dedicar al reciclaje y a la beneficencia de las personas, ¿no? Donde están involucrados escritores, intelectuales, activistas y obviamente parte del grupo que he capacitado también. Esto es lo que hacemos, recaudamos botellas, las cortamos y obviamente las vendemos y esa venta nos ayuda a reciclar también papeles que también los vendemos y también a seleccionar plásticos. Ustedes aquí pueden ver a una señora de pollera que muchas personas aquí en Bolivia viven de la basura, ¿no? Entonces se los seleccionamos todos los plásticos, se los lavamos todo eso y les damos a ellas para que lo vayan a vender y de eso viven. O sea que hay beneficencia también. O sea que todo esto se ha realizado con poesía, con psicopoesía ecológica, con un enfoque innovador social, llevar la palabra a la acción. Bueno, y también tenemos un libro para las personas interesadas. Me pueden escribir a mi Facebook. Estoy con Jacqueline Barriga Nava. Hemos sacado un libro donde el primer capítulo está todas las poesías, en el segundo capítulo el método y en el tercer capítulo los resultados. ¿No? Entonces, el proyecto se enfatiza con valores hacia la ecología. También existe una transformación de actitudes del ser humano. Por ese motivo, el proyecto ha logrado un 20% de efectividad. O sea, de las 30 personas me he quedado con seis activistas. Pero también hay que tomar en cuenta de que cambiar la personalidad de un ser humano, cambiarle y realmente que le guste hacer el bien para la ecología sin recibir nada, es bien complejo. Es por eso que 14 se fueron. Inclusive me pedían dinero para que ellos continúen con el proyecto y lastimosamente yo les he hecho firmar un acta donde no había dinero de por medio, ¿no? Así que me he quedado con seis personas que hasta el día de hoy son activistas, ¿no? O sea que el proyecto es efectivo en un 20%, se ha cambiado todo un cerebro, ¿no? O sea, otros dirán, es que es poco, no es poco, ¿no? Para cambiar a seis personas que inclusive hacían daño a los animalitos, iban a talar árboles, cambiar a esos seres humanos, imagínense, y ahora volverse de positivo a negativo, obviamente es un trabajo. Y miren, yo de mis capacitaciones hacia estas personas salía transpirando, ronca, tomando agua, porque realmente qué difícil es enseñar a adultos. Yo sabía eso. Ya, y que es que yo tengo un pensamiento muy distinto, ¿no? El adulto educa a un niño y si el adulto es mal educado, es sucio, no valora la ecología, la alimentación, etcétera, igual educa eso al niño, igual es un círculo. Entonces, para mí es importante educar al adulto, no empezar en el niño. Del niño es fácil, en una semana aprenden todo, inclusive en un mes ellos ya se podían haber vuelto activistas. Yo este proyecto lo he implementado en 2 años, porque no me podía acordar en los tiempos con los adultos, uno trabajaba, otro su hijito se enfermaba, y bueno, para continuar eso inclusive lo hice ya no en grupo, sino de manera individual. Ha sido un trabajo de hormiga que he tenido, pero sí ha valido mucho la pena, he viajado mucho, me han dado, bueno, muchos reconocimientos, pero yo no hago por los reconocimientos, sino que la gente se entera de estos proyectos y obviamente lo valora.
Bueno, entonces, y esto además es un aporte no solo a la literatura y a la psicología, sino a diferentes áreas, ¿no? La psicología social, a la pedagogía, a la literatura, a la metodología de la investigación, a las ciencias de la educación. Y bueno, es un aporte bastante satisfactorio, por lo menos para mí, presentar estos proyectos me llena de mucho orgullo porque lo hago sola. No tengo un apoyo, se podría decir solamente institucional de las alcaldías, de instituciones bastante importantes, pero bueno, yo lo hago sola, ¿no? Pero vale la pena, ¿no? Porque obviamente esto llega a trascender hasta el exterior. Me han hecho entrevistas en Turquía, en África, referente a este proyecto, entonces vale la pena porque hay gente que se interesa en el proyecto. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y servido y bueno, pues para otras actividades pueden contar conmigo. Gracias. Bravísimo, bravísimo. Voy a pedirte que dejes todos tus datos e Bravo. información con la maestra Palmira, porque estoy segura que la comunidad literaria Mailen Internacional está interesadísima en colaborar contigo. Gracias. Muchas Nos gracias. ha encantado. Desgraciadamente el tiempo nos está correteando a Sí. todos, pero muy, muy interesante. Y como tú dices, todo parte la paz, parte de la alimentación. Dicen que barriga llena, corazón contento. Y Sí, es sí, verdad. es También cierto. dicen que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, lo cual también es cierto. Y eso trae toda una serie de consecuencias, así como un engranaje de una máquina, y todo se va desajustando. Desgraciadamente no tenemos tanto tiempo y tenemos más participantes, pero por favor, Antes, que Tita, por favor le dejes disculpa, toda tu información y los datos a la Tita, maestra Palmira, porque estoy segura que Mailen te vamos, o sea, estamos interesados. ¿O esas Tita, mentiras, maestra Palmira? permíteme, por favor. Felicitaciones, Jacqueline Barriga Nava. Gracias. Excelente, excelente. Y qué positivo es que una joven como tú, ya latinoamericana, eh, estés trabajando en estos enormes proyectos. Sin duda que eso motiva también a muchos jóvenes, importante, y también adultos, ¿ya? Muchísimo. Tal cual como te dice Tita, déjanos una información más completa también, como para poder seguir en contacto. Me pareció muy interesante tu visión ya en relación a cómo, cierto, enfocar la paz, ya. Gracias, Jacqueline, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Un abrazo desde Chile. Ah, igualmente, Y un igualmente, abrazo gracias. desde México, porque yo estoy en México y estoy emocionadísima de haber oído esto, porque a mí me encanta la poesía didáctica, así como tú estás diciendo. Yo normalmente, bueno, sí escribo para gente mayor, pero también me gusta mucho trabajar con niños y me gusta mucho la poesía didáctica. Entonces yo Gracias, un creo, como abrazo. dices tú, un niño es más fácil de que cambie su manera de pensar a un adulto. Entonces, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Un Pero bueno, abrazo para todos, igualmente. Igualmente. gracias. Ha sido un honor compartir con tan prestigiosos escritores. El honor Un es honor. nuestro. Hasta Dicen la que la próxima. paz comienza con una sonrisa y déjame decirte, Jackie, que tienes una sonrisa hermosa. Dicen que la paz no es solo ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Y eso nos ha quedado muy claro con esta ponencia que tú nos has dado. Pero continuando en este 12º Encuentro Internacional Virtual de Escritores, ahora vamos a darle voz a una compatriota mía.